Bueno, muy buenos días. Retornando de mis vacaciones con mucho gusto, a pedido del Centro de Capacitación Parlamentaria, para volver a recordar y analizar justamente lo que se acaba de mencionar, los dictámenes. Los dictámenes son unos documentos de gran importancia, porque ahí está el porqué, las razones y los fundamentos para aprobar una norma jurídica. Entonces, siempre ha habido alguna discrepancia de la formación de estos documentos. Sin embargo, en los últimos años ya hay cierta uniformidad, porque estamos trabajando ya con manuales de técnica legislativa que nos están orientando, nos están uniformizando los métodos y las etapas en que debe pasar un documento de esta naturaleza. De tal manera que, si comparamos los dictámenes que hacíamos hace 10 años, por ejemplo, ahora lo hacemos con mejor calidad. Entonces, esa es materia del estudio que venimos a realizar. Vamos a pasar a unas láminas y vamos a ver primero los temas que vamos a tratar. Bien, ahí tenemos los temas a tratar. El concepto de dictamen, por ejemplo, acá hemos encontrado un problema. Siempre tenemos algo de duda. ¿Qué cosa es un dictamen? ¿Y qué cosa es un informe? ¿Un dictamen es un informe? ¿O un informe es un dictamen? ¿O son ambos a la vez? Eso es muy importante también para definirlo acá. ¿Cómo se adquiere y concluye la competencia para determinar términos genéricos? ¿Cómo se adquiere la competencia? Proyectos de ley con prioridad para ser dictaminados. No todos los proyectos que llegan a una comisión tienen prioridad, tienen urgencia para dictaminarse. Algunos se quedan durmiendo el sueño de los justos. Y otros, sobre todo los que provienen del Ejecutivo, tienen preferencia en su dictamen. Muchas veces algunos proyectos de ley se dictaminan en 1 o 2 semanas, pero hay otros proyectos de ley que tienen las condiciones 1, 2, hasta 3 años. Pero después vamos a compatibilizarlo y discutir por qué duran tanto tiempo si el reglamento dice que solamente se tiene 30 días para dictaminar. Eso es materia también de una discusión. Vamos a ver la clasificación de los dictámenes por su forma de aprobación, por la conclusión, por el número de proyectos que contiene, y también vamos a ver los dictámenes especiales. ¿Cuáles son los requisitos que deben contener los dictámenes? La estructura. ¿Puede un dictamen en mayoría convertirse en minoría? Por supuesto que sí, lo vamos a relatar. ¿Cómo es que un dictamen aprobado por mayoría al final se convierte en minoría? Bueno, vamos a ver que hay algunos congresistas que votan a favor del dictamen, pero pasados los días reflexionan y dicen: no he debido votar a favor, he debido votar en contra. O son sujetos de presiones políticas, ¿cómo no? La acción política está sujeta a presiones políticas. De repente el partido le dice: ¿por qué votaba así? Si salió de la línea del partido. O de repente analizar dice: eso va contra mis principios y mis valores. Por lo tanto, retiro mi firma y suscribo un dictamen minoría. Entonces, eso puede suceder. Vamos a ver cómo es la sustentación del dictamen en el Pleno. ¿Quién dictamina los dictámenes en el Pleno? El presidente, pero muchas veces los presidentes no se encuentran.
puede estar el vicepresidente, que lo puede dictaminar, pero puede darse el caso que el presidente también está en viaje, qué sé yo, de representación. El secretario lo puede hacer, eso lo vamos a ver, o cualquier miembro de la comisión. Eso también hay que verlo porque el reglamento no es la representación. Vamos a ver cómo se votan los dictámenes. Permítame ponerme mis anteojos. En este caso, vamos a pasar acá atrás. Yo les he adjuntado también este documento importante que es el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios. Los que trabajamos en el Parlamento tenemos que tener un diccionario a la mano. Es electrónico y lo tienen ustedes a su disposición. Ya se lo he pasado al Centro de Capacitación Parlamentaria. Y ahí, si nosotros analizamos este diccionario, vamos a ver que tiene dos conceptos respecto al informe y respecto al dictamen. Según el documento, informe el dictamen primero es una resolución acordada por la mayoría de los integrantes de algún comité o control parlamentario. O sea, es una resolución y está sujeta a una serie de procesos y etapas parlamentarias. Y vamos a ver qué es lo que dice con respecto al informe. Dice que informar deriva de latín informar. En los parlamentos es el examen de los asuntos que deben conocer y decidir. En el ámbito de su competencia legal es encomendada previamente para su estudio, análisis y dictamen. Significa que el término genérico es informe y todo informe debe concluir en una recomendación, en una conclusión. Justamente, si analizamos semánticamente la palabra, el informe es lo general y el dictamen es la parte del informe que da la opinión o la conclusión final. Entonces, pero en términos parlamentarios, esta situación de duda se ha aclarado. ¿Ok? En efecto, una vez examinado o estudiado el asunto, se debe elaborar el dictamen. O sea, así es, el informe es genérico y el dictamen es una parte del informe. En materia parlamentaria, sobre todo en nuestro Parlamento, para evitar esta duda, ha dicho un momentito, vamos a utilizar el término dictámenes para cuando tengamos que estudiar proyectos de leyes. E informes para el resto, para informes de control, informes de evaluación, informes de comisiones investigadoras, etcétera, etcétera. Así se han definido estos términos. Bien, esto, si nosotros hemos ido también al diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice dictamen es la opinión y juicio, lo que les decía, opinión y juicio sobre algo. Informe es la descripción oral o escrita de las características y circunstancias de un suceso. Es describir un suceso. Pero también, con una segunda acepción, dice acción y efecto de informar, y entre paréntesis lo ponen como dictamen. O sea, para la Real Academia también los dos son documentos que se pueden utilizar con diferentes nombres. ¿Cómo hemos solucionado aquí en el Parlamento? Acá está. Bueno, previamente, creo que acá está. El concepto de dictamen en el reglamento del Congreso. ¿Qué es el dictamen? Es el instrumento del procedimiento parlamentario que contiene exposición documental y precisa de los estudios realizados por las comisiones sobre las proposiciones de ley y de resolución legislativa.
Ahí hemos dicho, dictámenes solamente son para leyes o proposiciones legislativas. ¿Qué son? Decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados internacionales, existen las proposiciones de ley. Todos ellos son sometidos a su conocimiento, además de las conclusiones y recomendaciones derivadas de dicho estudio. Eso es para nosotros. El informe, acá está, de acuerdo al reglamento del Congreso, también se ha definido en el artículo 71. Los informes son los instrumentos que contienen la exposición detallada del estudio realizado y las conclusiones y recomendaciones de las comisiones. ¿Para qué? Investigación, trabajo de coordinación con el gobierno, aquellas que conforman con finalidad específica y otras de consultas especializadas. Todo ello que no tiene nada que ver con la parte legislativa de leyes y de otras normas se denominan informes. Los informes de las comisiones serán bien fundamentados para eso de breve. Para la presentación en mayoría y minoría se aplican las mismas reglas que para los dictámenes. Entonces ya tenemos la diferencia entre los documentos. Bien, para la elaboración de dictámenes tenemos que tener unos libros y unos instrumentos que nos van a ayudar, que nos van a sacar de dudas cuando nos encontremos con una de ellas. Pero ¿cuál es la base normativa? Vamos a recordar. Primero, la Constitución Política del Perú, como no. Los que trabajamos en el Congreso tenemos que tener, como si fuera en la bobeada, dos pistolas siempre en nuestro saco. Uno, la Constitución, y el otro, el reglamento del Congreso. Sobre todo los que procesamos normatividad e instrumentos parlamentarios. Si ustedes hacemos una pequeña encuesta, cuando hay pleno, todos los asesores, los secretarios técnicos, los asesores y los secretarios parlamentarios tienen en un bolsillo su constitución pequeña, como esta, y en otro bolsillo su reglamento. Cualquier duda con estos dos instrumentos podemos resolverlas. El reglamento, como no, pero también hay normas, sobre todo la ley 26889, ustedes deberían ya tenerlo en su carpeta, que es la ley marco para la promoción y sistematización legislativa del año 97. Ahí se establecen también algunas pautas que se deben tener en cuenta para la elaboración de la ley. Tenemos también el manual de técnica legislativa. Tenemos también los precedentes vinculantes, el derecho consuetudinario aquí en el Congreso. La costumbre es fundamental. En el Parlamento es fuente de derecho los antecedentes, los precedentes, la práctica parlamentaria y la costumbre. Porque el Congreso de la República, como cualquier Congreso del mundo, es un órgano político y no puede estar sujetos a condiciones, requisitos como si fuera un corset. No, muchas veces esto se va mejorando con la costumbre, con las decisiones que toman los congresistas, sobre todo el pleno. Por eso se llaman precedentes. Y existe, me gustaría ver una relación de precedentes debidamente sistematizados, ordenados y numerados, que forma parte del reglamento, ya es fuente de derecho y por lo tanto tenemos que aplicarlo. Ok, entonces la costumbre es fuente de derecho. Vayamos entonces ahora a las competencias. Posteriormente van a haber preguntas y respuestas, obviamente, porque el que habla, como ya lo dijeron, ya tenemos aproximadamente 15 o 20 años trabajando en el Parlamento. Acaba de llegar Juanita Moscoso, también notable secretaria técnica, que trabaja en la Comisión de Fiscalización. Y nosotros generalmente tenemos reuniones para analizar los problemas que se pueden presentar a la hora de interpretar
o a la hora de aplicar un reglamento, ¿no? Y coordinamos, como no, constantemente con la Oficialía Mayor y con el Departamento de Comisiones. ¿Para qué? Para estandarizar la solución, para que cada uno de nosotros no se dispare por su cuenta, para que haya una coherencia en la solución de los problemas que siempre se presentan. Como les digo, el Parlamento es un órgano político y la decisión política tiene que estar sujetas a cierta flexibilidad, porque las decisiones políticas muchas veces tienen que tomarse inmediatamente y no esperar procedimientos y procesos largos. La necesidad de la nación muchas veces hace que las decisiones de repente se pueden tomar en un solo día. Entonces, para ello están las costumbres y los precedentes. Competencia para determinar. ¿Quién nos da la competencia? Hay un cuadro de competencias en el Parlamento donde cada comisión ya tiene su materia. La Comisión de Trabajo, donde vengo hablando de muchos años, aunque he trabajado también en otras comisiones, Comisión de Relaciones Exteriores, Justicia, Micro y Pequeña Empresa. Trabajo, por ejemplo, tiene sus competencias. Todo lo que es materia laboral, seguridad social, ONP, gratificaciones, horas extras, trabajo laboral juvenil, los polpines, nuestra competencia, etc. Entonces ya hay un cuadro. Entonces cuando llegan proyectos, la Oficialía Mayor distribuye a cada comisión por su competencia, con la firma de uno de los vicepresidentes. Esto es la primera distribución, pero muchas veces hay temas en que la competencia es compartida. Trabajo, por ejemplo, cuando se propone el incremento del salario mínimo vital, va a la Comisión de Trabajo, pero ¿qué otra comisión sería competente para este efecto? Economía y finanzas. ¿De dónde aplicarla? Bien, porque tiene que salir, tiene que hacerse un estudio económico, porque puede afectar o a la caja fiscal, porque el Estado también es empleador, o puede afectar también a las empresas privadas. Y ahí tenemos que evaluar también cómo afectará la competitividad de las empresas. O sea, es un análisis, ¿cómo le llamamos? Costo-beneficio. Entonces, trabajo y a la Comisión de Economía y Finanzas una propuesta de incremento del salario mínimo y así sucesivamente. Y casi todas las propuestas en materia económica o van a Economía y Finanzas o también a la Comisión de Presupuesto o a Justicia y así sucesivamente. Pero supongamos que va este proyecto de incremento de salario mínimo, no va de trabajo, va de frente a presupuesto y a economía, o a una sola, a economía. Nosotros los técnicos decimos, pero ¿por qué va a ir a economía si esto es una cuestión también laboral? Entonces los mismos congresistas pueden solicitar o aprobar que el presidente solicite que este proyecto de ley también se derive a la Comisión de Trabajo como segunda comisión. Eso se prevé cuando el proyecto es solicitado por la comisión y es aprobado por el Consejo Directivo. O sea, se solicita para que el Consejo Directivo diga tiene razón lo de la Comisión de Trabajo y aprueba derivarlo también a la Comisión de Trabajo. Entonces ya adquirimos competencia. Pero también cuando es derivada por el Pleno del Congreso por una cuestión previa. Hemos visto en el Congreso de la República cuando se debate, pero alguien, un congresista se para y dice una cuestión previa. Pido que este proyecto de ley, este dictamen, pase a la comisión, generalmente es la Constitución y Reglamento, porque
de determinado grupo. Se aprueba, y entonces el dictamen que ya ha estado debatiendo ya en el Pleno, el Pleno lo deriva para estudio a la Comisión de Constitución y Reglamento. Pero ahí se encargan de otorgarle un plazo, en muchos casos, y en otros casos simplemente sin plazo, y el mensaje se ha dado, que se quede ahí hasta que soplen nuevos vientos de orden político, ¿no? Ok. Entonces tenemos esas diferentes formas en que adquirimos competencia. Y también podemos perder competencia. Las comisiones pueden perder competencia. ¿Y cuándo perdemos competencia? Para estudiar y dictaminar. Cuando la comisión cumple con dictaminar el proyecto de ley, se firma y se suscribe y se envía al Consejo Directivo para que lo pueda poner en el Pleno. Perdemos competencia. Si una organización sindical dice, señor, que queremos que en el dictamen no se apruebe en estos términos, sino en otros términos, nosotros decimos, señores, ya no tenemos competencia, cualquier pedido en los debates en el Pleno. Porque ya hemos entregado, ya la competencia se la hemos pasado al Pleno del Congreso cuando suscribimos ya el dictamen. Entonces ya no somos competentes. Cuando la Junta de Portavoces acuerde la dispensa del estudio de comisiones, hay muchos proyectos de ley que están 30 días, 6 meses, 1 año, 2 años, y una comisión no lo determina. Pero hay un grupo de interés que sí requiere que ese proyecto sea aprobado por el Pleno del Congreso y pide al Consejo Directivo que lo dispense del estudio de condiciones y de frente se vaya a debate al Pleno del Congreso. En este caso podría haber inclusive sin dictamen, pero puede darse el caso de que este proyecto, que ha sido derivado de 2 comisiones, en una puede haber sido aprobado y en la otra simplemente no se ha debatido ni se ha aprobado. En ese caso solamente se debatiría el dictamen que la comisión ha aprobado, y la comisión que no ha dictaminado simplemente le dispensa, y cuando el Consejo Directivo le dispensa del estudio del dictamen, queda sin competencia, ya no puede hacer absolutamente nada. Cuando el autor del proyecto solicita su retiro de la comisión, cuando se encuentra todavía en comisión, puede haber retiro de la propuesta de ley. El autor, con la Junta o el portavoz de su grupo parlamentario, porque ahora debemos tener nota que los proyectos de ley son presentados a través de los grupos parlamentarios. Ya no es presentado por el autor, como antes era. Ahora el grupo parlamentario es el que presenta la iniciativa, a propuesta de su autor, por supuesto. ¿Y por qué se hizo esto? Para mejorar la calidad de los proyectos y para evitar un fenómeno que se estaba haciendo ya más general, el famoso plagio o copia de proyectos de ley. Hubo un escándalo hace 6, 7 años en que se plagiaban proyectos de ley de Chile, de México, de España, y ni siquiera tenían el cuidado de modificar instituciones que no funcionan en el Perú, sino que funcionan en España, por ejemplo. Y la imagen del Congreso cada vez iba ahí picada. Entonces se dijo, hay que tener un filtro, y ese filtro tiene que ser el propio grupo parlamentario, que se responsabilice de la calidad de los proyectos que presentan sus miembros. Y santo remedio, parece que ha dado resultado y ha mejorado la calidad
presentan la propuesta, lo analizan los asesores del grupo parlamentario y después le dan o el visto bueno o le dicen, señor, cambie usted esta propuesta. Lo cual es bueno, ¿cierto? Entonces el autor a veces puede retirar su propuesta, pero como él no lo ha ingresado, esa solicitud tiene que tener el visto bueno del portavoz del grupo parlamentario y puede retirarse. Pero podría retirarse cuando ya la comisión se ha pronunciado en un dictamen. Ya no, porque ya la comisión lo ha hecho suyo, lo ha estudiado y ha votado. Entonces ya no podría retirarse. En caso de una segunda comisión, venció el plazo para determinar, bueno, esto ya lo hemos conversado, lo hemos dicho, el Consejo Directivo acuerda considerarlo en la agenda. Claro, si ya tiene más de 6 meses, el Consejo Directivo dice, has tenido el plazo de 30 días, no te has pronunciado, quedas dispensado de dictaminar y por lo tanto quedas sin competencia. O cuando se acumulan en el pleno proyectos de ley pendientes del dictamen. Muchas veces en el pleno del Congreso se debate y se aprueban diferentes materias, pero luego nos acordamos que hay en la comisión proyectos de ley que de una u otra manera tocan la materia que se está aprobando en el pleno del Congreso. Entonces se le hace una nota al presidente de la comisión para que solicite que se acumule en ese dictamen los proyectos de ley tal y tal que todavía están pendientes en las comisiones. Eso lo aprueba el pleno del Congreso y por lo tanto esos proyectos quedan acumulados al dictamen aprobado por la comisión. Después vamos a hacer un paréntesis, todavía no, para unas preguntas, porque eso es importante, las preguntas y respuestas, y luego continuamos. La clasificación. Dictamen por unanimidad. Cuando firman todos los miembros hábiles de la comisión. Acá hay un pequeño conflicto. Si en una comisión de 10 el quórum es que sea 20, la comisión de 20, el quórum es 11, ha habido 12 congresistas y los 12 presentes en la comisión aprueban el dictamen. La pregunta es, ¿habrá unanimidad o no habrá unanimidad? Los 12 que están en la sesión aprueban todos, ni un voto en contra, ni un voto, ni ninguna abstención. ¿Habrá unanimidad o no habrá unanimidad? Claro, nosotros decimos sí, pero el reglamento nos dice, un momentito, no necesariamente. ¿Por qué? Porque el reglamento nos dice que tiene que estar firmado por todos los miembros hábiles. ¿Y quiénes son los miembros hábiles? Aquellos que no tienen licencia para asistir a las comisiones. Por ejemplo, el número legal de los congresistas en esta comisión sería 20, pero hay 3 congresistas que han pedido licencia. Entonces, el número de hábiles, ¿cuánto sería? 17. El dictamen te dice, para que sea unanimidad, esos 17 tienen que haber firmado. Así no haya asistido a la sesión, exacto. Tienes que ir y buscar y decir, señor, usted no ha asistido, pero creo que usted está de acuerdo con esta propuesta. Si te dice ok, lo firma. Y si consigue las 17 firmas,
recién para el reglamento del Congreso es un dictamen por unanimidad. Ojo. Y nosotros decíamos, pero cuando nosotros elaboramos el dictamen, tenemos que poner que el presente dictamen ha sido aprobado o por unanimidad o por mayoría. ¿Cómo podemos saber si ese documento es aprobado por unanimidad? Tendríamos que ser pitonizos, tendríamos que ser mandrake para saber que los 3 o 4 que no han venido a la sesión me van a firmar el documento. ¿Qué hemos hecho con los criterios técnicos? Porque podría poner aprobado por unanimidad, pero de repente uno de ellos o dos de ellos dice, no, yo no voy a firmar porque no estoy de acuerdo, me malogró el documento porque tengo que volver a reconstruir el documento, poner aprobado por mayoría y volver a buscar nuevamente las firmas de los 12 congresistas. Y muchas veces viajan, no aparecen, se van de licencia, qué sé yo. Eso es un problema. Lo que nosotros hemos hecho en los dictámenes para evitar problemas es que este dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los congresistas presentes a la hora de la votación en la sesión. Entonces, de esta manera hemos salvado este escollo. Unanimidad de los congresistas presentes, no unanimidad como la que establece el reglamento. Entonces acá pensamos que debería haber una modificación reglamentaria. Ok, en mayoría, en las siguientes clases vamos a hacer casuística, vamos a distribuir diferentes dictámenes y vamos a analizar cada etapa, cada parte del dictamen para ver cómo se ha construido. Obviamente criticaremos y obviamente también diremos que está muy bien hecho, en nuestra opinión. Bien, tenemos dictámenes en mayoría cuando está firmado por la mayoría de congresistas presentes en el momento en que se puso al voto. En la comisión, estamos hablando de la comisión. ¿Cuál sería la mayoría? De la comisión de 20 que han asistido 12, han asistido 12, el dictamen se vota 11 a favor y 1 en contra. ¿Es mayoría o unanimidad? Mayoría. 11 contra 1. En el mismo ejemplo, la votación es 11 a favor y 1 no vota en contra. Se abstiene. ¿Es mayoría? ¿Es unanimidad? ¿Perdón? Es mayoría. Unanimidad es que todos tienen que votar a favor, ¿cierto? Ok. No tenemos la pizarra acá, pero quería hacer la vida imposible a ustedes. En los mismos términos, los 12 que han venido a la comisión, 6 votan a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Ojo, mayoría. Aquí hay un gran problema. Se hizo un estudio al respecto. Si la mitad no quiere todavía que salga esa norma, o está en contra o se abstienen, y solamente 6 dicen que sí se vote a favor, eso lo vamos a analizar en la etapa porque es un poco complicado. Vamos a hacer un cuadro, porque se hizo un estudio, los secretarios técnicos nos rompimos la cabeza y se hizo un cuadro
para determinar si la comisión aprobó, hubo acuerdo o no hubo acuerdo, porque muchas veces ha habido conflictos, diferentes interpretaciones. Esto lo haremos con calma en la clase de casuística. Tenemos ahora en minoría cuando es firmado por la congresista de la comisión sin superar el número de firmas del dictamen en mayoría. De sucedido ambos dictamen de un dictamen que se aprueba, son 12 los presentes, 7 a favor, 5 en contra. Hay un dictamen en mayoría que es de 7, elaboran su dictamen, lo firman y lo pasan. Pero los que han perdido dicen, no, yo voy a hacer el dictamen en minoría, y firman los 5. Y se entrega a la oficialía mayor. Pero resulta que los 5 que están en minoría comienzan a conversar con los congresistas que firmaron el dictamen en mayoría y los convencen. Bueno, ¿qué les ofrecerá? Pero los convencen. Y ellos envían una carta retirando su firma del documento en mayoría y suscribiendo el documento en minoría. Entonces, 2 de ellos son convencidos y envían su documento de tal manera que el dictamen en minoría se convierte en mayoría. Cuando ocurre esto, el Consejo Directivo dice, un momentito, que retornen nuevamente a la comisión para que definan, para que se pongan de acuerdo y para que no haya duda. Puede ser, y ha ocurrido ya. ¿Ok? Y esto está establecido en el reglamento. Acá alguien tiene su reglamento, artículo 71. Denle una leidita para que se quede. Y vamos continuando. ¿Y cómo lo clasificamos? Por su recomendación. Primero, aprobación de la proposición en sus términos. Y eso generalmente nunca se da. Es decir, el texto legal es exactamente igual. Y nunca se da porque siempre hay que hacerle alguna mejora en la técnica legislativa. De repente, la cuestión formal. Posiblemente no modifiquemos el fondo, pero sí la cuestión formal. Basta que le cambiemos una coma o un punto, ya es otro texto. Pero supongamos que envió el proyecto de ley y su texto legal es inmaculado y así figura en el dictamen, sería el texto con el respectivo texto en sus propios términos. Aprobación de la proposición en sus propios términos. Pero nunca se da, siempre hay alguna modificación. B. Aprobación de la proposición con modificaciones. Porque el proyecto de ley que llega sufre una serie de estudios, de análisis y de mejoras. Cuando elaboramos el dictamen es para mejorarlo, perfeccionarlo, o para también eliminarlo. Si el proyecto es bueno, se mejora el texto con las opiniones que se piden a las entidades públicas y a los especialistas. La propuesta legal es mejorada y perfeccionada. Por lo tanto, ya sería nuevo texto. Aprobación de la proposición con modificaciones. O sea, con un texto sustitutorio. Eso se da en el 99%. Se mejora el texto. Y sobre todo se aplica en la técnica legislativa. Aplicamos los manuales. Y esto, por ejemplo, la mejora y la calidad de la ley lo van a ver con John Pérez, especialista también en la materia, secretario técnico, que va a ver cómo se redacta una ley. Nosotros hablamos de la parte de los dictámenes, pero el texto legal es importantísimo también y va a ser unas buenas clases para ustedes, con John Pérez.
aprobación de la procedura como de ley y lo he puesto. Pero también el dictamen, después de su estudio, después de su análisis, puede concluir en desaprobación. Se concluye en la no aprobación de ese proyecto de ley y su consiguiente envío al archivo. Entonces es un dictamen desaprobatorio. Y para eso se tiene que sustentar por qué es desaprobatorio. El estudio seguramente nos dirá: esta propuesta de ley es inconstitucional por tal y tal y tal razón, o a lo mejor no está cumpliendo con la prohibición constitucional porque es iniciativa de gasto, o porque la competencia jurídica no es a nivel de ley, sino a nivel de reglamento o de resolución. O sea, hay una serie de cosas, pero en el dictamen negativo o de desaprobación tenemos que poner los argumentos y los fundamentos para que esto sea debatido en el pleno de la comisión y pueda ser aprobado y su remisión al archivo. O aprobada su desaprobación. Aquí también un término que es un poco complicado. Hace poco estábamos conversando con el secretario técnico, siempre me hacen algunas preguntas en las consultas, yo con mucho gusto. Además, yo también pregunto a mis compañeros para intercambiar puntos de vista. Sí, pues, no se puede poner dictamen aprobatorio, dictamen que aprueba la desaprobación del proyecto de ley. Hay una tautología horrible. Entonces, estamos utilizando un término más o menos en este sentido. Dictamen negativo con la correspondiente remisión al archivo del proyecto de ley. Entonces estamos aprobando un dictamen negativo, a pesar de que el reglamento nos dice que la clasificación es desaprobatoria, ¿no? Ya lo mejoraremos en el próximo reglamento. Las proposiciones rechazadas no pueden presentarse en la misma u otra que verse sobre la misma materia. Este es un fenómeno que se da y hay determinados congresistas que es su decisión que tienen ellos. Se desaprueba se archiva su proyecto de ley, esperan que termine la legislatura anual, porque no lo pueden presentar en la misma legislatura porque ha sido rechazada, pero en la siguiente legislatura inmediatamente vuelven a poner su proyecto de ley y ha sido archivado. Les cuento que tengo un proyecto de ley que ya lo vengo mandando al archivo ya en 4 años consecutivos. Bueno, hay que respetar la decisión del presidente, pero de repente el congresista dice no se aprueba porque son decisiones políticas, pero una nueva conformación de la comisión, la correlación de fuerzas puede variar, la correlación de fuerzas políticas. Entonces, en una de ellas me lo aprueban. Y ya ha ocurrido, este proyecto de ley ya ha ocurrido. Fue aprobado en la comisión, pero en el pleno pasó al archivo porque ni siquiera lo pusieron a debate. Pasaron los 5 años y en consecuencia todo lo que estaba en el que se ha debatido al archivo automáticamente. Pero el siguiente año lo vuelven a retomar. Bueno, tenemos que respetar las decisiones políticas de los congresistas. Ok, artículo 70, ¿no es cierto? Por la recomendación final. ¿Qué recomiendan los dictámenes? De acuerdo al reglamento del Congreso, dice
se pueden pronunciar, dice, los dictámenes se pueden pronunciar por la inhibición de la comisión por no tener competencia. Aquí, para mí, eso no debe estar en el reglamento del Congreso. Porque si nosotros vemos qué cosa es un dictamen, de acuerdo al reglamento, es el estudio analítico y profundo que se realiza sobre las propuestas legislativas. Señor, pero el dictamen acá me dice, si no tengo competencia, tengo que hacer un dictamen. O sea, tengo que hacer un estudio profundo para decir que no tengo competencia. Entonces, no hay una coherencia lógica. La inhibición, pienso que debe ser por decreto nada más. Si la Comisión de Trabajo me llega un proyecto sobre la tutela de familia, hombre, eso no es cuestión laboral, es cuestión familiar, solamente le compete a justicia. No basta hacer un estudio profundo y analítico para terminar en un dictamen que me diga, señores, no es de nuestra competencia. Sería absurdo. Entonces tenemos que cambiar aquí el reglamento. Bastaría con un decreto de inhibición. Así como hay decretos de archivo, en los decretos de archivo, si tú ves que un proyecto de ley es groseramente inconstitucional, que está afectando la Constitución, pues no tiene por qué hacer pues, un estudio. O un proyecto de ley que incremente el gasto público prohibido por el artículo 79 de la Constitución, obviamente que de frente se va al archivo mediante un decreto de archivo, que es una hojita. Una hojita. Vamos a hacerlo, vamos a analizar también decretos de archivo y cómo es que se presenta. Es una sola hojita, máximo 2. Pero un dictamen, pues son 15 hojas, 20 hojas de un análisis profundo del tema. Bien, esa es inhibición. En la conformación de una comisión especial de estudio del asunto sobre la materia. Bueno, nunca he visto, nunca lo he hecho tampoco, que al instante del estudio diga, yo no puedo estudiarlo, que tiene que haber una comisión especial. Solicitar plazo adicional. Era ahí el detalle. De acuerdo al reglamento, ¿cuántos días tienen las comisiones para determinar? 30 de esos. Pero ¿se repite este plazo? Hay un debate. Dice, el reglamento debe tener normas que restrinjan la decisión política, y otra teoría que dice, no, los reglamentos no tienen que ser muy rígidos, tienen que ser flexibles. Otros dicen, no, un momentito, la cuestión, los parlamentos tienen que tener su reglamento y que tiene que cumplirse exactamente, punto por punto, etapa por etapa, para que salga la ley. Si no se cumple cada una de esas etapas, esa ley es nula. Entonces son dos posiciones que muchos secretarios técnicos coincidimos con que la decisión política tenemos que darle un cauce para que se desenvuelva fácilmente y no ponerle muchas limitaciones, ponerle conceptos, porque son decisiones políticas y que el Estado toma para la solución de sus problemas, y hay problemas urgentes. Entonces debemos llegar a un punto de equilibrio, pero mucho más la tendencia es para darle cierta flexibilidad para que discurra adecuadamente los procesos de decisión política. En estos 30 días útiles, si la comisión lo aprueba después de 3 meses, debe entenderse que la propia comisión se ha autorizado darse un nuevo plazo.
y las comisiones son soberanas. De igual manera, si ese dictamen, que pasó largamente los 30 días, es debatido y ningún congresista impugna porque no ha cumplido con el plazo y es aprobado por mayoría, debe entenderse que el Pleno ha aprobado ese incremento del plazo. De tal manera que nunca hemos tenido impugnaciones por cumplimiento del plazo, porque además el plazo es muy corto. Para los que trabajamos en el Parlamento, el plazo de 30 días es cortísimo. Y además, el propio Parlamento, miren, acá hay cierta incoherencia. Acá tengo la ley. La ley 27886, que dice, es una ley que obliga al Ministerio de Economía y Finanzas a informar, porque hace muchos años el Ministerio de Economía y Finanzas no informaba, y de acuerdo a la ley, algunos proyectos de ley necesariamente deben contener la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, y si no hay esa opinión no puede ser debatida. Ojo. Y el Ministerio de Economía y Finanzas simplemente no enviaba su informe y se aguantaban todos los proyectos de esa naturaleza. El Congreso sacó esta ley y dice: un momentito, señor Ministerio de Economía y Finanzas, usted tiene la obligación de informar a las comisiones dentro de un plazo de 30 días. Si el propio Congreso está dándole un plazo a una entidad pública de 30 días tenga para recién informar, para hacer el dictamen no puede ser 30 días, pues, ni hablar. Será el doble, 60 días, o el triple. Pero no solamente eso. Si no ha contestado, después de los 30 días, en el término de 7 días, se reitera para que decirle: señores, Ministerio de Economía y Finanzas, le reiteramos el pedido, ha pasado 30 días, no ha contestado, bajo responsabilidad de los funcionarios que le corresponde emitir esta opinión. O sea, 7 días más, y pueden contestar dentro de 15 días. O sea, ese plazo de 30 días es, en mi humilde opinión, obsoleto. Este de los 30 días de reglamento. Por eso nadie lo cumple. Pero bien, no nos amarguemos. Pero debemos decir que las opiniones del Ministerio de Economía y Finanzas, como de cualquier institución pública, son o no son vinculantes. ¿Significa que hay que hacerle caso a lo que dicen o no? No son vinculantes. Cualquier opinión, por más buena que ésta sea, no obliga al Congreso a tomarla. El reglamento solamente dice que una sumilla de estas opiniones debe figurar en el dictamen, pero ninguna opinión tiene carácter vinculante. Vamos avanzando. La división y la adhesión. La adhesión también es una figura que también se ha incluido. Significa que en una comisión hay un dictamen que ya se ha hecho, y la otra comisión dice, los congresistas discuten y dicen: pero estamos totalmente de acuerdo con ese dictamen. Si están completamente de acuerdo y no hay lugar a ninguna modificación del texto legal y del contenido del dictamen, entonces podemos elaborar. Ya no, acá también hay un problema, ya no sería un dictamen, ya no vamos a estudiar, simplemente nos adherimos. Sería un decreto de adhesión también, porque si vamos a estudiarlo y al final decir, después de todo el estudio, nos adherimos al dictamen,
aprobado en la Comisión de Economía y Finanzas, ¿para qué lo has estudiado? ¿Para qué has perdido tiempo? Entonces, esto también sería un decreto de admisión. Y por el número de proyectos, es único cuando un solo proyecto, obviamente acumulativo cuando son más de dos o más. El dictamen en conjunto es frecuente los dictámenes en conjunto. Es frecuente los dictámenes en conjunto. Un último dictamen en conjunto fue realizado en la Comisión de Economía y Finanzas con la Comisión de Trabajo para realizar algunas modificaciones al respecto de la negociación colectiva. Entonces se juntan las dos comisiones a las que se le ha enviado, a la que se le ha derivado el proyecto de ley, y por una cuestión de celeridad procesal nos reunimos mejor en un solo día, sesión conjunta, debatimos las dos comisiones y lo aprobamos. ¿Puede ser? Sí. Así establece el reglamento que puede haber sesiones conjuntas. Las votaciones sí son separadas. Pero se entiende que las comisiones, cada una lo aprueba en su votación separada, porque si uno lo aprueba y los otros no lo aprueban, entonces no hay dictamen. Generalmente se coordina cuando las opiniones apuntan a que pueden acordar la aprobación de una determinada norma o la desaprobación, pero en conjunto. Se hace, algunos hacen actas separadas, no debieran ser actas separadas, pero es complicado también. Cada uno hace su acta separada y un solo dictamen en conjunto que es firmada por los miembros de las dos comisiones y se envía al pleno. Y hay también algunos dictámenes por materia especial. No, como necesitas sin llamar. Hoy día no atiendo a congresistas. Bien, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados internacionales. Estos son unos dictámenes especiales porque se refieren a normas dadas por el Poder Ejecutivo de carácter normativo, pero que vienen al Congreso para que el Congreso le dé su bendición. ¿Cierto? Estos son los famosos decretos legislativos. El presidente de la República, dentro de 3 días de publicada las normas, remite a la Comisión de Constitución y Reglamento, la que presenta dictamen obligatoriamente. Nosotros sabemos que los decretos legislativos son normas de rango legal dadas por el Ejecutivo con la autorización del Parlamento para determinada materia, ¿no? El presidente, una vez promulgada, lo remite al Congreso, el presidente lo remite a la Comisión de Constitución para que la analice, la examine, y si no afecta a la Constitución ni afecta a las facultades que le concedió el Parlamento, dictamina favorablemente. O sea, le da su bendición. De igual manera ocurre con los decretos de urgencia. En los decretos de urgencia, que son normas de rango de ley, ¿existe autorización del Parlamento o no? No. En los decretos de urgencia no hay necesidad de que el Parlamento le delegue. La Constitución establece que el presidente en situaciones, obviamente de emergencia y en cuestiones financieras o de cualquier otro tipo, puede tomar decisiones dictando decretos
de urgencia con rango de ley. Estos decretos de urgencia también tienen que ser remitidos al Congreso y el presidente lo remite a la Comisión de Constitución para que le diga su venia. De igual manera, los tratados internacionales ejecutivos. Los tratados internacionales son de dos tipos: los tratados ejecutivos y los tratados que se refieren a derechos fundamentales, a soberanía, a derechos humanos, etc., ¿no? Estos tratados de derechos humanos, soberanía, economía, financieros, tributarios, etc., tienen que ser previamente, antes de ser ratificados, tienen que ser previamente aprobados por el Congreso y después lo remiten al presidente para que lo ratifique. Pero en los tratados internacionales ejecutivos, que son, podría decirse, de menor rango, cuestiones de menor importancia, el presidente nada más lo ratifica. Una vez que lo ratifica, lo envía al Congreso para que le hagan un análisis. Bueno, viene acá y simplemente se archivan, ¿no? Porque no son de mayor importancia estos tratados ejecutivos. Entonces, para ello tenemos que elaborar un dictamen mucho más sencillo. El dictamen, ¿qué debe contener? Y ahí entramos a las preguntas. El dictamen debe contener, de acuerdo al reglamento, artículo 70, si tiene su reglamento, una exposición documentada precisa y clara de los estudios que se realizan, así como las conclusiones y recomendaciones derivadas. O sea, es un estudio documentado. O una sumida de las opiniones que sobre el proyecto de ley hubiesen hecho llegar las organizaciones ciudadanas, así como las razones o motivos por los que se toma en consideración o se rechaza. Entonces, ese dictamen debe contener una sumida, un extracto, un pequeño resumen o la parte más importante de la opinión. Tenemos que colocarlo en el dictamen. En la próxima sesión vamos a ver la casuística, vamos a ver cómo diferentes dictámenes están colocando sus vías. Ahora, dice las organizaciones ciudadanas. Nótese que el reglamento no dice las organizaciones públicas ni las entidades públicas, las organizaciones ciudadanas. Sin embargo, todos consideramos conveniente que es necesario opinión de las entidades públicas involucradas en el proyecto de ley. ¿Cómo no? Todos los ministerios en su materia tienen algo que decir, algo que opinar. Y eso nos sirve como insumo para preparar el dictamen. Hay que trabajo, inmediatamente opinión al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Economía, cuando hay cuestiones previsionales a la ONP, a la Asociación de AFP, al Ministerio de Economía, etc. Entonces, es necesario e importante, creo yo, pedir opiniones de las entidades públicas y de especialistas. Siempre hay profesores especialistas y cada comisión tiene un grupo de especialistas que lo apoyan, su famoso comité consultivo. Entonces, cuando venga un proyecto, inmediatamente le pedimos la opinión a los especialistas. Y los especialistas, para los especialistas es un honor servir y apoyar al Congreso de la República. No se les paga un real, por supuesto, pero sí se sienten realizados cuando están ayudando a opinar sobre una propuesta de ley. Una pregunta: si viene un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, ¿podemos pedir opiniones a los ministerios correspondientes? ¿Sí o no? En su punto de vista. La respuesta que nos ha dado el propio primer ministro es que ese proyecto del Ejecutivo ha sido aprobado
Consejo de Ministros. Por lo tanto, ya no se puede pedir a el despacho ministerial de trabajo, de justicia, para que opine, porque ya lo hemos aprobado. Bueno, hay cierto razonamiento. Pero sí se puede pedir a instituciones que no forman parte del Poder Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal, la Superintendencia, o sea, instituciones que tienen cierta autonomía. Ahorita tenemos a las preguntas que tenemos determinadas autonomías, podemos preguntarle eso sí. Pero no nos olvidemos que siempre, para mí es importante la opinión de los ministerios, ¿eh? Porque en materia laboral tienen diferentes ópticas. Por ejemplo, para un caso laboral, y lo hemos visto con la ley de servir, la opinión del Ministerio de Trabajo es discrepante con la opinión, por ejemplo, del Ministro de Economía y Finanzas. El Ministro de Trabajo, la Ministra de Trabajo, tiene una visión diferente del problema, una visión de tipo social. En cambio, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la racionalidad económica en sus neuronas. Entonces, son siempre, como no, en el Perú y en muchos países, es frecuente los conflictos entre los ministros de Economía y los ministros de Trabajo. Porque el problema lo ven de diferente visión. Entonces, es bueno tener esas dos visiones para poder llegar a un punto de equilibrio, ¿verdad? Es lo mismo que en el Consejo Nacional del Trabajo, por ejemplo, los empresarios doctoraron cualquier proyecto de ley, no nos envíen a los empresarios, no, envíenos al Consejo Nacional del Trabajo, porque ahí estamos reunidos los tres grupos, los empresarios, trabajadores y el Estado, y podemos darle una opinión general. Y la respuesta, yo le dije, la respuesta es no me interesa mucho una opinión global. Me interesa tener las opiniones separadas para yo analizar cada una de ellas. Y además en el Consejo Nacional de Trabajo los acuerdos se toman por consenso. Y nunca va a haber consenso, por ejemplo, para un aumento de remuneraciones. Y mi opinión nunca va a ser contestada. Yo prefiero que el empresario me dé sus argumentos y sus puntos de vista, que el Ministerio de Trabajo me dé sus argumentos y sus puntos de vista, y que los trabajadores, a través de sus centrales, me den sus argumentos y sus puntos de vista, para yo tener ya una visión un poco más equilibrada y proponer al presidente una decisión al respecto. Vamos terminando para hacer unas preguntas. Las unidas. Ok, los dictámenes deben estar nominados por el secretario de la comisión, independiente de que el secretario sea firmante de uno en mayoría o minoría. Sí, pues el documento tiene que dar hoja por hoja el secretario de la comisión. Pero, otra anécdota. ¿Qué pasa si el secretario no está de acuerdo con ese dictamen, no firma el dictamen de mayoría y no quiere suscribirlo? Se ha dado casos. Se va y le dice, señor, tiene que suscribir, así usted no está de acuerdo, tiene que suscribir. Ya, déjalo ahí en mi escritorio, ya lo veré cuánto lo suscribo. Y que tiene una semana, 2 semanas, 3 semanas, se le llama a sentir, todavía no lo firma, porque no quiere que se dictamine. ¿Qué hacer ahí? Nosotros hemos hecho ya algunas preguntas, consultas, y que puede darse ese caso. Nosotros estamos colocando en un reglamento
de la comisión, un poco para tratar de solucionar este problema, el reglamento interno de las comisiones. Además del reglamento del Congreso, las comisiones pueden tener un reglamento interno que puede solucionar algunas de estas cosas. Entonces ahí decimos, si el secretario está imposibilitado o no puede firmar el dictamen correspondiente, podrá hacerlo el vicepresidente. Si ese tampoco pudiera hacerlo, podrá ser otro congresista designado por el presidente de la comisión. Santo remedio. Y como el secretario sabe que si no firma lo firma otro, ya no le queda más remedio que firmar. Bien. Después indicar en los dictámenes que solicitan prórroga de plazo para dictaminar. Bueno, eso tampoco hemos visto, porque sabemos que el plazo nadie lo cumple y nadie impugna también el cumplimiento del plazo por las razones que ya hemos dado. Los proyectos de ley de índole tributaria, como se sabe, tienen que tener opiniones obligatorias del Ministerio de Economía y Finanzas. La fórmula legal de los dictámenes debe contener una estructura que, según su intención, puede dividirse en libros, secciones, títulos, capítulos, subcapítulos y artículos. Pues, toda una gama para hacer la legislación, y que ustedes lo van a ver con John Pérez, pero generalmente se aplican todos esos títulos, capítulos, subcapítulos, cuando la ley es una ley ómnibus. Por ejemplo, en mi caso, la Ley General del Trabajo, que nada menos tiene 348 artículos. Ahí sí aplicamos, no libros porque no es un código, sino títulos, capítulos, subcapítulos. O sea, de acuerdo a la necesidad. Si es una ley de una hojita, no hay que utilizar tantos nombres. Puede tener título preliminar, discusiones complementarias, que puede ser final, transitoria, obligatorias o derogatorias. Acá tenemos una pequeña y fraternal discrepancia con algunos colegas, sobre todo con respecto al manual. En el manual de técnica legislativa obviaron el término derogatorio, porque dicen que derogatorio está incurso dentro de los modificatorios. Una norma se modifica cuando también se deroga. Bueno, ahí tenemos algunas discrepancias, algunos secretarios técnicos no estaban de acuerdo y tenemos libertad de decirlo, porque para mí una cosa es derogar, desaparecer la norma, y otra es modificarla. Y además, estos términos están en el reglamento del Congreso, que tiene naturaleza de ley orgánica, y un manual aprobado por la mesa directiva no puede, por cuestiones normativas, de jerarquía normativa, no puede ser correspondiente, pero siempre pensando que se pueden mejorar con las opiniones, se pueden mejorar los textos posteriormente. Su tramitación, sí, tenemos todavía hasta las 12, creo que hemos empezado a las 10. No, a las 11:30 no. Vamos a hacer un pequeño alto para luego continuar. Así que, ¿algunas preguntas así? ¿Algunas preguntas para intercambiar experiencias, puntos de vista? A ver. Sí, mencionó el uso de los proyectos que vienen. Muchas gracias. Buenos días. Cuando se habló de los proyectos de ley que vienen del Ejecutivo, y ante ello que no es necesario pedir opiniones a los ministerios, ¿se podría pedir, si se les ha pasado, pedir, por ejemplo, una opinión de un organismo regulador que podría ser interesante leer? ¿Se podría pedir eso o igual? Porque de algún modo forma parte de la estructura del Estado del Ejecutivo. Okay. De pedirlo nada nos impide, solamente que el ministro dice que el
primer ministro dice, no. Pero nosotros podemos, sobre todo los órganos reguladores que son técnicos, más que nada, y eso nos ayuda para preparar el dictamen. Pero si quiere colaborar y no le prohíbe al suministro que responda, en buena hora. En buena hora. Pero nosotros podemos pedirle a todo el mundo, ¿no? Sobre todo, no solamente opinión, sino informes técnicos, estadísticas, porque hay que darle al documento cierto valor científico para contrastar la propuesta con las cuestiones estadísticas, por eso hay que darle cierto valor científico. Entonces, yo creo que deberían, apelando a que estas, por ejemplo, a estas instituciones tienen cierta autonomía, una autonomía relativa, ¿cierto? Porque al final se adhieren al sector, pero apelando a la autonomía relativa que ostentan, yo creo que sí podríamos pedirle y podríamos recibir opiniones técnicas, sobre todo, y no opiniones políticas, que sería la del sector. Juanita, creo que me quiere. Juanita. Bueno, algunas reflexiones en torno a lo que explicaste, dando también nuevamente sobre el tema de las opiniones. Yo pienso que el reglamento ha previsto que sean organizaciones sociales, porque evidentemente las leyes van a ser de alguna manera regulaciones que tienen que acatar los ciudadanos, pero también debería figurar en el reglamento las opiniones del Poder Ejecutivo, porque como su nombre dice, el que ejecuta las leyes es el Poder Ejecutivo. Entonces creo que ahí efectivamente necesitamos una modificación, no para cambiar el término de organizaciones sociales, sino para agregar también el tema de las opiniones del Ejecutivo, ¿no? Otra cuestión relativa al plazo que comentaste que efectivamente no se cumple, creo que tampoco no se cumple en las comisiones por otro factor. Nosotros vemos a veces proyectos de ley que evidentemente llaman la atención y uno sabe que los asesores inmediatamente van a decir a su congresista hay que sumarse a este tema porque este tema sí o sí va a ser dictaminado. Y entonces empieza a llegar una cascada de proyectos sobre el mismo tema. Entonces, mientras hay un proyecto que fue en el mes de enero por recién presentado, llega a mediados de enero otro tema, a fines de enero otro tema, otro artículo sobre la misma ley y en mediados de febrero otro, y te van llegando, por decir, durante 4 meses, y la obligación de la comisión es dictaminar la modificación de esa ley, no la modificación de un artículo. Entonces ese plazo de 30 días resulta que tampoco responde a esa realidad. Entonces hay problemas porque los congresistas que presentaron en enero dicen cómo es que en marzo en principio no está dictaminado, pero si solicitamos opiniones en enero del primer proyecto, probablemente en marzo ya estén llegando las opiniones del primero, pero de las que presentaron a fines de febrero es obvio que no llegan las opiniones. Entonces tenemos ese otro problema adicional y por lo tanto creo que en esta materia debería tenerse varios criterios, por lo menos en el reglamento, no solamente un criterio cronológico de plazo, sino cualitativo, ¿no? Porque de lo contrario, de acatar eso tendríamos que dictaminar a pedacitos las leyes, ¿no? Llega un proyecto de tal artículo de tal ley, sacas tu dictamen. Llega más luego otro, sacas tu dictamen. Entonces las leyes son 20.000 veces modificadas, lo cual no puede ser, ¿no? Entonces esas cosas creo que, bueno, se está pidiendo que se modifique el reglamento desde hace tiempo y tendríamos que tomarlas en cuenta, ¿no? Eso es todo. Para complementar justo lo que decía Juanita, sí, pues en efecto, hay numerosas materias en las que diferentes congresistas envían sus propuestas y al final, en los 6 meses han llegado como 7, 8, 9, 10 propuestas. Lo que tenemos que es acumularlo para hacer un solo dictamen y un solo trabajo, modificación de esa ley. Pero también es cierto que hay algunos congresistas que saben que quieren modificar una ley, pero prefieren remitir por cada artículo un proyecto de ley, por las cuestiones estadísticas.
Si tiene que modificar 20 artículos, él no envía un proyecto de ley para modificar los 20 artículos, sino envía 20 proyectos de ley, uno por artículo, de tal manera que se considerará los cuadros estadísticos como uno de los más productivos. Eso también, bueno, hay que analizar también principios y valores al respecto. La pregunta es lo siguiente. Cuando un proyecto de ley es derivado a dos comisiones, una la principal y otra la secundaria, si la secundaria ya ha dictaminado y la principal aún no ha dictaminado, ese proyecto de ley se puede discutir, agendar en el pleno. Claro, hay una comisión principal y una secundaria. En este caso, dictaminó la comisión secundaria, pero la principal no. La respuesta es que si han pasado los 30 días, y solamente ahí está, se puede pedir ante el Consejo Directivo y el Consejo Directivo da un plazo a la comisión principal para que dictamine, bajo apercibimiento de que si no dictamina, inmediatamente se debate y se aprueba el dictamen aprobado de la comisión secundaria. Pero tiene que haber pasado los 30 días y haberse otorgado un nuevo plazo. Una última más, o allá. Buenos días. La pregunta es con respecto a el tema de planteó sobre una cuestión previa. Cuando un dictamen se debate en el pleno y uno de los congresistas plantea una cuestión previa para que sea dirigido a otra comisión. La comisión que recibe el dictamen dirigido a una cuestión previa, ¿qué es lo que realiza? ¿Un informe, un dictamen o modifica el dictamen elaborado por la comisión anterior? Ok, las comisiones son soberanas. Cuando el Pleno, mediante una cuestión previa, remite, es obviamente para su estudio y análisis. La comisión, como es soberana, puede a lo mejor dictaminar favorablemente o desfavorablemente. Entonces, no puede estar parametrado. Simplemente lo que sí se le dice es: tienen 15 días o 3 semanas para dictaminar. Pero realmente es un dictamen y que puede ser negativo. O la otra opción también, si es que la decisión política de la comisión es dejar que duerma el sueño de los justos. Eso depende ya. Son decisiones políticas, ese juego político que se realiza en el Parlamento. Mal que bien, es un gesto político eso de no debatirlo. Y esto es acuerdo de toda la comisión. Porque si la mayoría de la comisión dice: no señor, hay que debatirlo, sí tendría que debatirse. Pero si nadie lo pide, significa que todos están de acuerdo de que no se debate. Entonces, las comisiones tienen soberanía para resolver todos los asuntos que se le encomienden. Una más para poder avanzar. Doctor, buenos días. Una consulta relacionada a los pedidos de opinión, o en todo caso a los plazos que tiene el Ejecutivo para atender las solicitudes de información. Se dijo de que los pedidos de opinión, que son de alguna manera facultad exclusiva de los presidentes de comisión, porque están relacionados a las opiniones de los proyectos de ley que presentan al Congreso, estaban, digamos, incluidos a lo que establece el artículo 87 en el reglamento en relación al cumplimiento de los plazos. Yo diría que usted nos pueda, en todo caso, aclarar este tema, porque el reglamento, para la redundancia, no es claro en el artículo 87, porque habla de manera general sobre solicitudes de información. En consecuencia, los pedidos de opinión técnica están incluidos en las solicitudes de información.
Y le hago una consulta porque al interior del Congreso, en el área del despacho parlamentario, que es el área donde, digamos, tiene como función el monitoreo, el seguimiento el cumplimiento de las atenciones a la solicitud de información, esta área no toma en consideración los pedidos de opinión, solo la solicitud de información. Vale decir, aquellas solicitudes que cualquiera de los 130 congresistas puede pedir al Ejecutivo sobre algún hecho en particular o data, pero no específicamente a pedido de opinión técnica del proyecto de ley. Gracias. Bueno, el pedido de opinión está derivando de ese pedido de información, porque no hay una expresamente que el presidente de la comisión puede pedir opinión. Se desprende de los derechos que tiene cualquier congresista de solicitar información. Entonces, la comisión pide dos cosas: información técnica y opinión. Cuando redacto, por ejemplo, los pedidos de un pedido de opinión, se le dice: requerimos un informe técnico y su opinión al respecto del proyecto de ley que le presentamos. Porque una opinión puede ser de un parrafito. El Ministerio de Trabajo considera que es innecesaria la propuesta legislativa. Atentamente el ministro. Esa es una opinión. Pero nosotros hay que tener cuidado de pedir información técnica que sustente esa opinión. Estadísticas. Si es posible ponerlo. Información técnica que podrá referirse a estadísticas, a frecuencias, a casos, y para que pueda fundamentar su punto de vista. No solamente opinión, sino información técnica que nos dé insumos a favor o en contra. Porque lo que hacemos en los dictámenes tenemos que darle cierta lógica y consecuencia al documento. Porque los que hacen los estudios de las leyes para ver cuál es la ratio o la leitmotiv de la norma, recurren al dictamen. ¿Qué se han visto? ¿Qué opiniones se han analizado? ¿Qué estadísticas han tomado en cuenta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los fundamentos? Ahí, en el dictamen, debe encontrarse esas características. Porque un dictamen de 1 o 2 hojas realmente no sería dictamen, no sería un estudio. ¿Okay? La última, ahora sí, la última, si no nos quedamos hasta la 1. Buenos días. Solamente sobre materia especial, sobre el decreto legislativo, decreto de urgencia. Claro que son normas dadas por el Poder Ejecutivo, es un rango legal, como usted dice. Pero estos decretos legislativos, en anteriores gobiernos había muchos abusos, y usted, por ejemplo, en la comisión, como asesor, hacen observaciones y también análisis sobre un estudio. Porque creo que estos criterios son provisionales, no es para toda la vida. Hay que llevar sus conocimientos, pero gracias. Le digo, en materia especial sobre el decreto legislativo del decreto de urgencia, como usted dijo que son normas dadas por el Poder Ejecutivo, es algo legal. Pero estos decretos en anteriores gobiernos había muchos abusos con los decretos legislativos. Entonces, claro, que temas esos son provisionales, porque si usted con la comisión o un estudio que hace un análisis, pueden observar, pueden hacer un análisis, pueden mejorar, ¿no? Muy bien, muchas gracias por esa pregunta interesante. El doctor
En efecto, los decretos legislativos, los decretos de urgencia son dados por el Poder Ejecutivo, previamente, en el caso de los decretos legislativos, autorizados por el Congreso. El Poder Ejecutivo da los decretos legislativos, pero está en la obligación de dar cuenta al Congreso, como ya lo hemos visto a los 3 días, para que el Congreso analice si ha habido o no excesos, si está afectando a la Constitución, si está afectando a otra normatividad, o si está afectando a la ley de derechos laborales. Esto, lamentablemente, no lo hace la Comisión de Trabajo, lo hace la Comisión de Constitución y Reglamento, que tiene un grupo de trabajo encargado de analizar estos decretos de urgencia y decretos legislativos. Entonces, si esta comisión le ha dado el visto bueno, consumado un mes, todo está consumado, y la ley, el decreto legislativo o el decreto de urgencia sigue vigente. Bien, vamos a dar una visión muy rápida sobre la tramitación. El dictamen aprobado y suscrito por los congresistas se adhiere que hayan votado a favor del mismo, y por aquellos miembros que no habiendo estado ausentes se adhiera a maestra, ¿cierto? Los que no fueron, pero que están de acuerdo, pueden suscribirlo. Ahora, ¿y por qué es necesario que un dictamen sea suscrito por unanimidad? Inclusive, ¿por qué nos preocupamos en que los que no están presentes le busquemos su firma para lograr la unanimidad ansiada, la unanimidad reglamentaria, ¿no? Porque la unanimidad de los congresistas presentes ya lo hemos conseguido, pero la unanimidad reglamentaria es con la firma de todos los árbitros. En este caso, ¿para qué? ¿Por qué es necesario? Porque permite que su tramitación y debate en el Pleno sean con menor tiempo. Los dictámenes por unanimidad se debaten muy rápidamente y con un menor tiempo y puede ser aprobado en unanimidad. Los que no son aprobados por unanimidad se le da mayor margen de tiempo, inclusive para que la oposición tiene mayor tiempo para debatir. Ok. El dictamen debidamente suscrito se secretario del trámite. En cualquier estado del trámite, algún congresista que haya suscrito puede solicitar el retiro, como ya lo dije. Acá está. Un dictamen que está en el Pleno del Congreso también puede ser retirado, pero para retirarlo, la propia comisión que aprobó ese dictamen puede solicitar que lo vuelvan a reenviar para reestudiarlo. Esto se da cuando se cambia el año legislativo, cuando la correlación de fuerzas políticas se modifica en cada comisión. Entonces, los nuevos miembros de una comisión dicen: ese dictamen que tiene el Pleno, creo que deberíamos pedirlo para volver a estudiarlo. Se debate este pedido en la comisión y la comisión aprueba, solicita al Pleno del Congreso lo vuelvan a remitir ese dictamen a la comisión para un mejor estudio, entre comillas, un mejor estudio. A lo mejor que por decisión política es traerlo para que no se debata y de repente que duerma el sueño de los dos, ¿cierto? Son decisiones políticas que tenemos que respetar, porque nosotros los técnicos, como somos los secretarios técnicos, los especialistas parlamentarios y los técnicos legislativos, no estamos trabajando para tomar decisiones políticas. A nosotros nadie nos ha elegido. Nosotros solamente damos la propuesta técnica para que la decisión la tomen los congresistas. ¿Se dan cuenta? Nosotros técnicamente hacemos propuestas, proponemos la mejor propuesta técnica, pero la decisión es política. Esa solicitud después de consideración del Consejo Directivo, antes de votar por el Pleno, que puede autorizar el retiro. Entonces, se autoriza el retiro y se vuelve a remitirlo a la comisión.
acá está la sustentación en el Pleno, el presidente o el secretario de la comisión puede exponer. No habla acá del secretario. Los dictámenes de secretaría son sustentados por uno de los firmantes por el mismo tiempo asignado que lo sustenta. Si sobre una proposición existen dictámenes de más de una comisión, puede haber dos dictámenes favorables. Se debate primero el dictamen de la comisión que figura como principal. Y luego, si esta es aprobada, recién se vota la comisión secundaria. Votaciones especiales. Bueno, acá hay algunos dictámenes que requieren votaciones especiales. Por ejemplo, 2/3 de los congresistas, 87, para el establecimiento selectivo y temporal de un tratamiento tributario. La cuestión tributaria es importante. Cualquier régimen especial, la Constitución y el reglamento te pide una votación especial. Y eso está bien, porque si no, todo el mundo propondría modificaciones de la cuestión tributaria. Y la cuestión tributaria es importante para la caja fiscal. Y la caja fiscal nos pertenece a todos los ciudadanos. Entonces hay que cuidarla. Por eso que requiere una alta votación. Aprobación de 3/5 del número legal de congresistas de la comisión permanente cuando corresponde a la aprobación de créditos suplementarios. En el caso de la comisión permanente, y aprobación de más de la mitad del número legal de congresistas. Ya sabemos cuál es el número legal de congresistas, por supuesto. El número de congresistas que tiene el Congreso de la República, 130. Más de la mitad del número legal de congresistas sería 66. Para la reforma constitucional y su ratificación mediante referéndum, el cual puede omitirse cuando el acuerdo se obtiene en todas las legislaturas ordinarias sucesivas con una votación de los 2/3. Cuando hay que modificar la Constitución, como ya se ha hecho, para efecto de los presidentes regionales, que ahora se llaman gobernadores regionales. Seguimos con las votaciones esenciales. Voto favorable del dictamen 1, eso se llama la mayoría absoluta, para la aprobación de leyes orgánicas y para la insistencia. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, cuando la autora de ley es observada por el Poder Ejecutivo. Pero nos piden 66 votos para modificar la ley orgánica. Las leyes orgánicas, como saben ustedes, se refiere a la organización del Estado, principalmente. Por ejemplo, hay una ley orgánica del Poder Ejecutivo, hay una ley orgánica de la descentralización, por ejemplo. El Congreso, el reglamento del Congreso requiere de esta votación. ¿Por qué? Porque tiene naturaleza de ley orgánica. Porque está regulando los procesos parlamentarios. Sin ser una ley, ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, el reglamento del Congreso de la República tiene naturaleza de ley orgánica. Entonces, para su modificación se requiere de 66 votos. O sea, la mayoría absoluta. Y también se requiere 66 en la modificación del reglamento del Congreso. Y sin embargo, para la aprobación de una ley, aquí también hay una situación un poco curiosa. Se pide una serie de votaciones especiales altas, pero cuando se quiere aprobar la ley más importante del Estado peruano, que es la ley del presupuesto, solamente se pide la mitad más o menos del número de congresistas presentes, la mayoría simple, de las ironías del destino. Y esta ley del presupuesto es la más importante. Bien, acá tenemos las estructuras, SUBI, pensado, presentación, situación procesal. Todo esto lo vamos a analizar con documentos. Vamos a remitirles proyectos de leyes y dictámenes para ir analizando cómo se está desarrollando toda esta estructura, contenido de la propuesta, marco normativo, el análisis, cómo se está argumentando
todo ello, los impactos, cómo es el impacto costo-beneficio es fundamental. Es decir, sobre todo el impacto costo-beneficio, ver a qué actores va a afectar una norma y se va a afectar positiva o negativamente. Eso es importante y fundamental, porque toda norma le quita a uno para darle a otro. Entonces, todo efecto. La Universidad Católica tiene un curso que se llama Análisis Económico del Derecho, porque todas las leyes tienen un costo. Y el manual de técnica legislativa nos habla del famoso costo de oportunidad. ¿Qué pierde la sociedad si es que no aprueba una ley de esta naturaleza? El famoso costo de oportunidad. Y todos tienen un costo. E inclusive se dice, los economistas, que hasta la felicidad tiene un costo. Se puede cuantificar la felicidad. Se puede medir la felicidad de los pueblos. ¿Quiénes son los pueblos más felices? Se dice que los índices de desarrollo social son los que están indicando la felicidad de los pueblos. ¿Y cuáles son los países más desarrollados? Estados Unidos, los países nórdicos, Finlandia, por ejemplo, Suecia, en la que la población tiene bastantes facilidades, hay una buena educación. El descanso por maternidad, por ejemplo, nosotros estamos ahorita debatiendo si son 90 días u 8 días más, ayuda a darles un año con eso de otro. Bien, creo que nos quedamos acá y continuamos en la próxima sesión. Muchas gracias por todo.